Amén, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bendición estar en la iglesia. Amén. Este es un gran privilegio que nosotros, los hijos de Dios, tenemos de estar en la iglesia. Amén. Bueno, qué bendición. Gracias, pastor, por este tiempo. Y qué bendición, ¿verdad? Tremendo edificio. Amén. Bueno, hermano, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a aprender una lección de escuela dominical. Como es escuela dominical, vamos a tener la escuela dominical de los niños. Vamos a hablar de Sansón, hermanos. Sansón. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 14, versículos 1 al 9. Y déjenme leer nada más unos cuantos versículos y oramos y vamos a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Jueces, capítulo 14, versículo 1 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, Padre Santo, esta tarde, Señor, me pongo en tus manos, te pido la bendición sobre la enseñanza de tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana. Y Señor, pues obra a través de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de que cuando muera irá al cielo contigo, sálvale, Señor. Por favor, lléname con tu poder. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sansón, hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes en realidad nunca haya escuchado la historia de Sansón. Todos los niños se la saben. Todos los niños saben quién es Sansón. Nosotros nos imaginamos a Sansón, y todas las imágenes que nosotros conocemos de Sansón nos lo muestran como un coloso humano, ¿verdad? Con una gran estatura, ¿verdad? Cuando damos esos dibujitos a los niños para que pinten, pues ahí nos ponen unos brazos bien fornidos y casi como un Arnold cualquiera, ¿verdad? Porque así no lo han pintado, en realidad, porque así no lo han pintado, ¿verdad? Y bien fuerte, y va cargando las puertas ahí de los filisteos, y nos infunde, hermano, a veces cuando lo vemos, su mera presencia infunde asombro y temor. Y todo lo que tiene que ver con Sansón está ilustrado con un imponente, mejor dicho, gigante, que inspira terror a los filisteos. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que Sansón no era lo que nosotros imaginamos. Sansón no era lo que nosotros imaginamos. A veces yo le pregunto a los hermanos, si nosotros mismos a veces nos ponen, por ejemplo, el arca de Noé, ¿verdad? Y nos ponen un barco bien diseñado, cónico y todo, pero la verdad es que el arca de Noé tampoco era un barco, era un cuadro, un rectángulo, mejor dicho. ¿Sí está aquí? Se está quedando dormido, ¿ah?
Hermano, mire, lo que pasa es que a veces nosotros creamos nuestra propia imagen de los personajes de la Biblia. Y en el caso de Sansón, hermano, nos han creado esa imagen de un hombre fuerte, con brazos fuertes. Y la verdad es que, como vemos en la historia de Sansón, una persona con una fuerza sobrenatural, una fuerza no común, una fuerza que no tenían en ese tiempo, ni ha tenido nadie en nuestros días. Así que nosotros, hermano, tenemos que entender que Sansón no era lo que nosotros nos imaginamos. En el versículo 5 del texto que leímos, dice la palabra de Dios: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Pero vea esto, hermano. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Algunos quizás, y podemos decir que muchos, creen que su fuerza venía del cabello. Aún Sansón mismo pensaba que su fuerza venía del cabello. Véalo ahí para que no se me quede viendo así como, pues, ¿qué trae este? ¿Va? 16, capítulo 16 en el libro de los Jueces, versículo 6. Este Sansón era como nosotros, le gustaba jugar con el pecado, se sentía la gran torta, pero no sabía que en realidad no era nada. Dice la palabra de Dios: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Quiero que vea la pregunta de su mujer. Quiero que me digas en qué consiste tu gran fuerza. Y bueno, yo creo que a veces, hermano, nosotros tenemos que entender que somos duros de servir y duros de entender, porque jugamos con el pecado como que si nada nos fuera a pasar. Y Sansón le dijo claramente, su mujer le dijo: dime dónde consiste tu fuerza para que te domine. ¿Sí está aquí? Y yo creo, hermano, que ya con uno que le digan a uno como que para las antenas y dice: este me quiere tronar. Pero nosotros tampoco entendemos, porque el diablo te dice: oye, dime cómo está la cosa porque te quiero dar en la torre. Y usted le dice cómo nos acaba. Pero bueno, síguele ahí. Dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea que, hermano, Sansón estaba atribuyendo a su fuerza a su cuerpo. Porque él estaba pensando: tú átame con unos mimbres verdes que no estén enjutos y vas a ver, se me acaba la fuerza, se me acaba, no tendré fuerza. Él estaba pensando, quizás ni él mismo entendía dónde estaba su fuerza. Amén. Y por 2, 3 ocasiones le dice ahí, y ella llamó a los filisteos. Él pues obviamente rompió los mimbres y después le volvió a decir en el versículo 10: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y otra vez Dalila le puso las cuerdas y lo ataron y llamó a los filisteos y ya parece en tiempo, ya le hubiera puesto una pela a la pobre mujer, porque se lo quería tronar y se lo decía claramente, pero no entendió, ¿verdad? Bueno, versículo 16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Mire, Sansón, hermano, estaba pensando: lo que pasa es que el pelo me ha crecido tanto, y como el pelo me da la fuerza y mi vigor, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces usamos esa expresión, ¿verdad? Cuando te crece el pelo tienes fuerza, y a veces los que no tienen pelo también tienen fuerza. Amén. Pero, hermano, este pensó y lo creyó, hermano, realmente. Él está diciendo: mira, a mi cabeza nunca ha pasado navaja. Versículo 18. Versículo 17, perdón. Le descubrió pues todo su corazón y les dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y esto es tremendo, ¿verdad? Por eso las hermanas deberían de aprender de esta Dalila. Usted quiere sacarle la feria a su marido, hermana, acuéstelo, hágale piojito y sáquele la cartera. Bien fácil. Amén. Luego por eso se quedan que no les dan dinero. Pues no se queje, nomás agárrelo, hágale piojito y sobre la espalda, la pelona ahí, y va a ver cómo le saca toda la cartera ahí. Versículo 20, hermano. Versículo 19, perdón. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo porque su fuerza se apartó de él. Y hermano, mire, si dejamos de leer hasta aquí, sí pensaríamos que realmente su fuerza se encontraba en su cabello. Porque hasta ahí la palabra de Dios está diciendo que Dalila agarró y le puso un peluquero y le voló toda la melena, todas las trenzas que él tenía. Y inmediatamente dice que de ahí su fuerza se apartó de él. Y versículo 20 dice: y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero dice la parte última del versículo 20: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de quién, hermano, de él. O sea que, hermano, aparentemente todo se entrelazó cuando la mujer empezó a presionarlo y a decirle: dime en qué consiste tu gran fuerza. Dime cómo podemos dominarte, dime cómo podemos quitar tu fuerza de tu cuerpo. Y él empezó a darle una cosa, otra cosa. Finalmente le dice: mira, lo que pasa es que a mi cabeza nunca le ha pasado navaja, y tú sabes, el pelo está largo. Y ella empezó a hacerle unas trencitas ahí, y entonces mandó traer el peluquero, lo dejaron pelón completamente. Y la Biblia dice que su fuerza se había apartado de él. En el versículo 20 la Biblia dice que él se levantó y despertó y pensó: saldré igual que las otras veces. O sea, no me van a amarrar, no me van a detener, pues sigo siendo el mismo hombre, tengo la misma fuerza, tengo la misma habilidad, así que me voy a escapar como las otras veces. Pero dice la palabra de Dios: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sí está aquí, hermano? O sea que, hermano, míreme acá, hasta Sansón pensaba que su fuerza estaba en su cabello. Sansón no despedazó el león por la superfuerza que poseía o por el cabello largo que tenía. Sansón despedazó al león porque el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Se lo voy a repetir otra vez. Sansón tenía toda esta fuerza sobrenatural, no porque le creció el cabello, no porque tenía músculos exorbitantes, no porque estaba grande, no porque hacía ejercicio, no porque corría todas las mañanas. Hermanos, Sansón hizo todo lo que hizo porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. La fuerza de él no dependía de lo que él era. La fuerza de él dependía de lo que Dios era para con él, y cómo Dios venía y tomaba posesión de él y lo hacía que hiciera las cosas que ni siquiera él se imaginaba que podía hacer. Pero, hermano, sí llegó al punto donde Sansón pensaba que él podía hacer las cosas. Y así somos nosotros. A veces hacemos las cosas como que nosotros somos los que las hacemos. A veces actuamos, hermano, como que no necesitamos ayuda de nadie. Y si es cierto, Dios nos bendice, Dios nos prospera y nos saca adelante y nos hace ver su mano poderosa sobre nosotros. Pero a veces se nos olvida que es Dios el que hace las cosas a través de nosotros y en nosotros. Y pensamos que somos nosotros los que hacemos lo que estamos haciendo. Pero no nos damos cuenta que de repente Dios se aparta de nosotros, no en el sentido de dejarnos sin salvación, sino en el sentido de quitar su poder de nosotros. Y es cuando nosotros batallamos, y es cuando nosotros luchamos, y es cuando nosotros sufrimos, hermano. Porque pensamos que nosotros hacemos. Nosotros pensamos, hermano, que es nuestra fuerza, que es nuestra inteligencia. Sea lo que seamos, mi querido hermano y hermana, debemos de entender que es por la gracia de Dios.
Si tenemos una familia es por la gracia de Dios. Porque el diablo todavía está como león rugiente buscando a quien devorar, y no crea que está mirando a ver a quién escoge, no, está agarrando a aquel primero que el poder de Dios se ha quitado de su vida. ¿Sí está aquí? Si sabe que nosotros como cristianos, mi querido hermano, tenemos y gozamos de una protección especial de parte de Dios cuando nuestra relación personal con Cristo está en buenas condiciones. Pero sabe que la protección de Dios se quita de nuestra vida cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas que Dios está haciendo a través de nosotros. Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando nosotros pensamos que no necesitamos de nadie y menos de Dios. Para que Dios manifieste su poder en nosotros, hermano, necesitamos entender que Dios usa lo débil. ¿Sí está aquí? Porque la Biblia dice que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, y cuando no hay debilidad en nosotros, entonces el poder de Dios no se manifiesta. Y cuando el poder de Dios no se manifiesta, nosotros estamos amolados. ¿Sí está aquí? Bueno, vaya ahí a ¿cómo se llama? A 1 Corintios capítulo 1, para que lo lea, porque se me está quedando viendo así como diciendo, pues, ¿cómo que no? Hermano, nosotros somos débiles, nosotros somos humanos, somos frágiles. La verdad es que yo pienso, hermano, que nosotros los humanos pensamos que somos la gran cosa, pero realmente no somos nada. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que una simple bacteria nos da en toda la torre a nosotros los humanos? Y que se necesita otra bacteria para matar esa bacteria, para que no nos afecte a nosotros. O sea, hermano, a nosotros nos controlan con puras bacterias. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿Sí sabía, hermano, que cuando usted se enferma por alguna infección en su cuerpo, le inyectan o le dan pastillas con bacterias para combatir la bacteria que infectó su cuerpo? Que nosotros no somos capaces de desecharlos. Pero cómo nos creemos bien fuertes, ¿ya? Ve ahí a 1 Corintios, hermano, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se jacte en su qué, hermano. O sea que, hermano, si nosotros quitáramos esa actitud de que yo puedo, yo hice, yo tengo, entonces la gloria de Dios, el poder de Dios se manifestaría más en nosotros. O sea que veríamos más la mano de Dios obrar en nuestras vidas si tan solo nos humilláramos diciéndole: Dios, porque tú has hecho esto conmigo, porque me has mantenido cerca de mi mujer, de mi esposa, porque me has mantenido cerca de mis hijos, porque mis hijos se han mantenido en tus caminos por tu gracia, porque si no fuera por tu gracia ellos estuvieran fuera de tus caminos, fuera de tu voluntad y probablemente fuera de este planeta. Porque no es mi sabiduría, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, mi querido hermano, lo que me mantiene haciendo lo que estamos haciendo, sino que es la fuerza de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que entenderlo. Dios está diciendo para que nadie se jacte en su presencia. O sea que si yo me jacto en la presencia de Dios por lo que yo soy, entonces Dios no puede hacer nada conmigo. Vea conmigo 2 Corintios 12, 7. 2 Corintios capítulo 12. La verdad es que si nosotros queremos hacer algo para el Señor o queremos que Dios haga algo con nuestras vidas, simplemente tenemos que debilitarnos a nosotros mismos y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobre qué, hermano. O sea que, hermano, es para que no te sientas el papá y la mamá de Tarzán. Y hermano, mire, a veces nosotros así pensamos, a veces así nosotros nos creemos.
O pensamos nosotros que de alguna manera eso a mí no me va a pasar. Oh, hermano, tenemos que tener cuidado. Sansón, mire, por 3 ocasiones y más las que tenía atrás, pero con esta mujer específicamente, la mujer le dijo por 3 veces: dime, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Dime, ¿cómo puedes ser atado? Dime, ¿cómo podemos someterte? Como que de alguna manera se le hubiera prendido el foco. Pensar, quieren destruir mi vida, quieren acabar con mi familia, quieren acabar con todo. No puedo hacerlo, Señor, tengo que venir a ti, decirte: Dios, ayúdame, dame fuerza para salir adelante, Dios, porque no puedo sin ti. Pero en lugar de eso, mi querido hermano, empezó a jugar, a pensar que la fuerza la tenía él, que de él salía el poder, que era la buena alimentación. O yo no sé qué pensaba Sansón. Pero hermano, a veces nosotros así pensamos. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi qué, hermano. O sea, mira, no te preocupes por ser tú fuerte. No te preocupes por alcanzarlo tú. Déjame alcanzarlo a mí a través de ti. Hermano, mire, si nosotros dejamos que Dios obre a través de nosotros, Dios va a hacer cosas como usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Porque en las manos de Cristo, el apóstol Pablo lo dijo así: somos más que vencedores. Pero en la fuerza de nosotros somos puros perdedores. Porque, hermano, se ha dado cuenta que cuando nosotros tratamos de disciplinar a nuestros hijos a nuestra manera, normalmente siempre lo echamos a perder. Se da cuenta que cuando nosotros queremos arreglar los problemas matrimoniales a nuestra manera, normalmente siempre regamos todo el asunto. ¿Se ha dado cuenta, mi querido hermano, que cuando nosotros queremos arreglar nuestras finanzas a nuestro modo, normalmente siempre nos hundimos más de lo normal? Pero cuando venimos a Dios y le decimos: Dios, la verdad es que yo no puedo, si tú no me sacas, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Porque eso fue lo que le dijo: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando tú eres fuerte, entonces no puedo manifestar mi poder, porque te vas a jactar en mi presencia y vas a pensar que lo que yo hice, tú lo hiciste, cuando en realidad tú no hiciste nada, fui yo el que lo hice. ¿Sí está aquí, hermano? Y sabe que muchas veces en la vida de nosotros, hermano, Dios ha hecho tantas maravillas, tantos milagros, nos ha ayudado de múltiples maneras, y muchas veces le hemos aludido todas estas cosas a las circunstancias. Pocas veces pensamos: fue Dios el que me sacó adelante, fue Dios el que quitó esta enfermedad, fue Dios el que me dio de su gracia para salir de este problema financiero. Es Dios el que controló el corazón de mi mujer o su marido. Fue Dios el que controló a mis hijos. Es Dios el que está obrando a través de mí. No soy yo. ¿En qué consiste tu gran fuerza? No, pues es que yo sé cómo disciplinar a mis hijos. ¿Sí está aquí? Y de repente, hermanos, nuestros hijos se nos salen del huacal y... no, yo sé cómo controlar a la vieja. Sí, de repente la vieja se te pone al brinco y... ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que llegar al punto de decir: no, hermano, es la pura gracia de Dios. Porque la verdad es que mi mujer es más brava de lo que usted se puede imaginar. Pero es Dios. Es Dios el que la controla. ¿Sí está aquí? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, mi querido hermano, cuando nosotros decidimos hacernos un lado, entonces Cristo empieza a tomar control de nuestras vidas y empieza a manifestar su poder en nosotros. Por eso, hermano, cuando una persona viene a la iglesia pensando que por venir a la iglesia va a cambiar, se da un tremendo tope en la pared. Porque en la iglesia no cambia, hermano. Porque quien nos hace cambiar es Cristo Jesús. La iglesia no transforma, quizás te ayuda de cierta forma, pero quien te transforma es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi querido hermano, nosotros tenemos que empezar a pensar por un momento en la gente que Dios ha usado. Nomás piense en Sansón. ¿Cómo sería Sansón? Luego piense en David.
Cuando uno se pone a leer la historia de David cuando se enfrentaba a Goliat, yo siempre he dicho el más indicado para ir a pelear contra Goliat era Saúl. Porque según la Biblia dice que Saúl era más alto que todos los hijos de Israel de los hombros hacia arriba. Como mínimo tenía unos 25 centímetros más alto que cualquier otro pelado en toda la nación de Israel. Y estaba metido escondido allá en su tienda. O sea, el filisteo no crea que estaba buscando a uno de los soldados. En realidad, el filisteo estaba diciendo: hey, díganle a Saúl que venga y pelee conmigo. Nos vamos a echar un tirito y el que gane, pues se queda con todo. Y la Biblia después dice que vino David, y venía de allá de cuidar las ovejas, y era un muchacho. Tan así que Saúl le dio toda su armadura y todo para que peleara, y te hizo caminar, no pudo y se lo quitó todo. Dijo: yo nunca he andado con esto. Pero imagínense cómo era David, hermano. Tan así que cuando el filisteo lo vio, le dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos? ¿Sí está aquí? Pero él le dijo: mira, tú vienes a mí con espada y con arco y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, no me mires a mí como que yo soy muy fuerte para vencerte. La verdad es, no tengo ni la más mínima capacidad de vencerte. Soy débil, tú eres grande, tú eres un guerrero. Yo ni siquiera he peleado alguna vez con alguien. Pero quiero decirte que el que está conmigo te va a matar. El que está conmigo te va a entregar en mis manos. Y te voy a volar la cabeza. Luego imagínense, hermano, cuando pensamos en Sara o en Abraham. La viejita, 100 años. Y de repente que sale que va a tener un hijo. Entonces, si Abraham hubiera agarrado una muchacha por ahí de 25, 30 años, pues entonces el poder de Dios no se iba a manifestar. Porque cualquiera pensaría: no, pues es que estaba en su estado de reproducción, estaba fértil la muchacha, y pues el viejito, aunque viejito como quiera que sea, ahí está. Sí está aquí, hermano. Pero Dios dijo: no, yo no puedo dejar que agarre una muchacha. No, voy a dejar que envejezcan, que la vieja esté seca, completamente seca, que no tenga ni siquiera la más mínima posibilidad, porque entonces mi poder se va a manifestar en ella. Entonces iban a saber que es un milagro. Entonces iban a saber que solamente la mano de Dios podía hacer eso. Por eso Pablo dijo, el Dios le dijo a Pablo: mira, bástate mi gracia, con mi gracia es suficiente, hermano. Con la gracia de Dios con nosotros, ¿qué más queremos? A veces nos olvidamos de la gracia de Dios. ¿Sabe que la Biblia, cuando el escritor de Hebreo está diciendo: mira, asegúrate que ninguno de nosotros haya una raíz de amargura, que dejes de alcanzar la gracia de Dios? Porque, hermano, cuando usted y yo dejamos de alcanzar la gracia de Dios, ¿viera qué difícil es la vida? Pero cuando estamos bajo la gracia de Dios, hermano, parece que el mundo no es nada. Parece que los problemas no son problemas. Parece que las necesidades no son necesidades. Y no porque nosotros seamos fuertes o no porque nosotros seamos muy inteligentes. Es porque Dios es fuerte, es todopoderoso. Amén. Imagínense al apóstol Pablo. Yo no sé cómo era. Y luego imagínense al apóstol Pedro. Cuando usted lee el libro de los Hechos, hermano, ve, y aún los fariseos decían: este no es el pescador que andaba ahí. Y de repente se para, hermano, y predica un tremendo sermón, y 3,000 fueron salvos. Para nosotros, hermano, lo mejor que nos puede pasar es que nos sintamos incapaces de realizar esa tarea. Y, hermano, mire, cuando nosotros nos sintamos incapaces de realizar la tarea, es cuando Dios va a hacer la tarea que nosotros pensamos no podemos hacer. Ahora piense, hermano, ¿qué es lo que usted quiere hacer que no puede hacer? Pero piense en el Dios que tenemos nosotros, que sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahora solo se toma, hermano, que no empiece a pensar: pues es que yo creo que mi fuerza está en los estudios que tengo. O es que mi fuerza está en el trabajo que poseo. Es que mi fuerza está en todo lo que yo soy. No, hermano, piense: mi fuerza está en Cristo Jesús. Aun cuando nosotros seguimos leyendo allá la historia de Sansón, hermano, le sacaron los ojos. Lo pusieron allá a trillar trigo, y de repente los filisteos estaban en una tremenda fiesta. Y lo mandan traer todavía para divertirse con él. Y si es cierto, la Biblia dice que el cabello le creció, porque es natural, el cabello crece.
Bueno, a algunos ya no les crece. Pero es natural, el cabello crece, te rapas y te crece. Te pelas y te crece. ¿Sí está aquí? Pero sabe que al final de sus días Sansón le dijo: Dios, solamente una vez, dame de tu fuerza una vez más para acabar con estos filisteos que me sacaron los ojos. O sea que yo creo que hasta ahí él comprendió es que no era mi pelo, no era mi fuerza, no eran mis habilidades. Señor, eras tú. Una vez nomás. Por favor, Señor, una vez. Hermano, míreme acá. Yo termino con esto. No piense que usted y yo podemos hacerla. Este mundo es cruel, hermano, y es difícil. La sabiduría de nosotros no es suficiente para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero la sabiduría de Dios sí es suficiente para hacernos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Solamente dígale: Dios, yo no puedo. Cuando nuestros hijos están en rebeldía, dígale: Dios, yo no puedo, lo entrego en tus manos. Ore por él. Y la Biblia dice que Dios le va a dar la sabiduría para que ese muchacho vuelva su corazón a usted. Amén. Cuando tenga un problema familiar, dígale: yo no puedo, Señor. Cualquier situación en la cual usted se encuentre, dígale: Dios, yo no puedo. Si tú no me sacas, quién sabe qué va a pasar de mi vida. Pero te ruego que me ayudes. Hermano, no somos nosotros, es Él. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es porque Dios lo quiere hacer con nosotros. Entonces dejemos que Dios o el poder de Dios repose sobre nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Todo ojo cerrado, nadie.